Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema de metabolismo que hemos estado viendo en videos anteriores y con el tema de efecto disulfiram vamos a resolver una de las principales dudas que tienen todos los consumidores de fármacos. ¿Puedo tomar fármacos con bebidas alcohólicas? ¿Puedo tomar fármacos y pistear? ¿Me puedo poner bien briago con este medicamento? Entonces, esto lo responde el efecto tipo disulfiram. Para darle un poquito de contexto al efecto tipo disulfiram, pues vamos a revisar como introducción el metabolismo del etanol. Entonces, ¿cómo se da el metabolismo del etanol? Bien, el etanol es el alcohol de grado alimenticio que se produce por la fermentación pues de por ahí algunas frutas como las uvas, las fermentas y obtienes un producto etanólico que se llama vino. Si tú fermentas el maíz obtienes un producto etanólico que se llama sotol y así sucesivamente. Si lo haces de cebada se llama cerveza, etcétera. Entonces el etanol, principal componente de las bebidas alcohólicas. Entonces esto probablemente ustedes ya lo sepan y es para darle contexto de que es el alcohol de grado alimenticio que se puede consumir, no así otros alcoholes. Entonces ubíquense aquí en el etanol. Como les había dicho, los medicamentos y los productos que ingerimos en nuestro cuerpo, los xenobióticos, tienen varias rutas metabólicas. Vean ahí el etanol que tiene tres flechas y tiene las figuras geométricas de compatibilidad. El etanol, obviamente la compatibilidad es por grupos funcionales, no es porque es un circulito. El etanol es compatible con tres enzimas, la catalasa, la ADH, que significa alcohol deshidrogenasa, y la CYP12I. Entonces, el etanol tiene tres rutas metabólicas. La principal la puse en medio, la ADH, la alcohol deshidrogenasa. Ya sea por CYP12I, por alcohol deshidrogenasa o por la catalasa, el etanol se termina convirtiendo en acetaldehído. Y el acetaldehído luego se metaboliza por la enzima ALDH, aldehído deshidrogenasa, en ácido acético. Entonces, aquí en este caso, cuando se metaboliza a ácido acético, pues ya se terminó la ruta metabólica del etanol. El ácido acético, si quieren saber un poco más, se transforma en acetilcoenzima A y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Te pones a pistear y llegan muchas moléculas de etanol a tu cuerpo. Esas moléculas de etanol obviamente van a querer metabolizarse, entonces vean que hacen ahí su conjugación del eh, complejo enzima sustrato. Entonces forman el complejo enzima sustrato y ahí está el etanol pues queriendo ser metabolizado. Pero vean ustedes que sobran moléculas. ¿Qué hacemos normalmente cuando tomamos etanol? Lo tomamos hasta el punto de saturar la velocidad de reacción enzimática. Entonces, si la saturas, pues obviamente te sobran. Si te sobran, aumentas tus niveles de etanol en el organismo y el etanol deprime el sistema nervioso central, estimulan a GABA y esto hace que se inhiba pues por ahí la corteza cerebral, empiezas a relajarte, si te intoxicas más con etanol, empiezas a perder el raciocinio, empiezas a ya no saber qué está bien, qué es lo que está mal, ya no distingues entre lo que te gusta y no te gusta, entre si alguien se te hace guapo o no se te hace guapo, o sea, ya la intoxicación empieza a eh, tener esa inactivación del sistema nervioso central
incluso si se sigue intoxicando la persona, pierde las funciones motoras, los esfínteres, etcétera. O sea, ya todo lo ves bonito y hay quien se cae en una intoxicación alcohólica, incluso hasta puede perder la vida. Entonces, no nos vamos a ir a un extremo, vamos a ir a una embriaguez promedio. Te causa esa inhibición del sistema nervioso central que te hace hacer cosas que normalmente no haces en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa embriaguez va a resolverse hasta que las enzimas desaturen toda la cantidad de sustrato. Entonces, cuando desaturan toda la cantidad de sustrato, ahora ya no tienes etanol, ahora tienes exceso de acetaldehído. Entonces, vean, tenías exceso de etanol, exceso de sustrato llamado etanol, y estabas ebrio. Ahora tienes exceso de acetaldehído y estás crudo. El acetaldehído, pues por ahí te causa los síntomas de la resaca, y cuando se te va a quitar esa resaca, se te va a quitar cuando poco a poco, uno a uno de esos acetaldehídos se convierta en ácido acético. El ácido acético es vinagre y pues ya nada más vas a traer ahí un poquito de acidez terrible, pero pues en este caso el metabolismo del etanol así funciona. Entonces, primero estamos con exceso de etanol, estamos ebrios. Luego estamos con exceso de acetaldehído, estamos crudos. Y la cruda es hasta que la ALDH, la aldehído deshidrogenasa, transforma todo el acetaldehído en ácido acético y se acabó. Entonces, eso sucede en una borrachera normal. Y eso sucede pues todos los días. ¿Qué pasa con el efecto disulfiram? Bien, si ustedes saben lo que pues yo creo que todo el mundo sabe, el alcoholismo pues ha generado un montón de problemas sociales, accidentes, violencia familiar, un montón de cosas que pues ustedes saben que se ocasionan con el uso indebido de bebidas alcohólicas. La farmacología ha querido curar el alcoholismo porque el alcoholismo es una adicción. Entonces, ¿qué se ha intentado hacer? El efecto tipo disulfiram, que también se llama efecto antabús, proviene del nombre de este medicamento. Antabús, antabuse, antabius, como le quieran llamar. Antabuse es la contracción en inglés de antiabuso. Esa es una marca comercial. Contiene un principio activo, una molécula. La molécula que contiene este medicamento se llama disulfiram. Esa molécula es la que contiene. Entonces la farmacología, en el intento de curar el alcoholismo en algunas personas, diseñó este medicamento. ¿Qué hace este medicamento? Te tomas el antabús, el disulfiram, y vean el disulfiram, el color azul. El disulfiram lo que hace es que se une de manera muy potente a la enzima ALDH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este medicamento se une a la enzima ALDH, es el azul, y cuando se une la bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí tengo la ruta completa. Hay un etanol, luego un acetaldehído, y cuando el acetaldehído quiere entrar ahí a esa LDH para convertirse en ácido acético, no va a poder. ¿Por qué? Porque la enzima está bloqueada, está inhibida. ¿Qué hace el disulfiram? Inhibe a la aldehído deshidrogenasa. Por lo tanto, si la inhibe, vean que está el ácido acético, ahora ya lo quité. No hay ácido acético. Entonces, si esa enzima está inhibida y se te ocurre tomar, si vas a metabolizar el etanol, metabolizas el etanol, pero cuando llega el acetaldehído está bloqueado por el disulfiram y no
lo metabolizas, no está el ácido acético y tomas y llega más etanol y está bloqueado la ALDH y el acetaldehído no se metaboliza y no hay ácido acético. Entonces, el disulfiram, ¿qué hace? Bloquea la enzima LDH y hace que el acetaldehído no se metabolice. Este medicamento lo diseñaron para dárselo a los alcohólicos y se lo daban. Y aplicaban un principio muy drástico. Decían, a ver, toma. Entonces las personas tomaban, metabolizaban el etanol y el acetaldehído ya no lo metabolizaban. Las personas se ponían embriagadas y se quedaban atoradas en una cruda. O sea, este medicamento lo catalogaron hasta de antiético, de salvaje, por así decirlo, porque para hacer que el alcohólico dejara de tomar, lo atorabas en la cruda, porque les dije al principio, para darles contexto, que la cruda se te va cuando el acetaldehído se convierte en ácido acético, pero ahí no se convierte nunca porque el disulfiram está bloqueando la aldehído deshidrogenasa ALDH. Y aplicaba el principio de que si ustedes han estado crudos alguna vez en su vida, se despierta uno bien crudo y dice, ya no vuelvo a tomar. Pues con este medicamento se lo das a un alcohólico o te lo tomas tú, para que la cruda se te quite pasan 10 días. Duras 10 días crudo. Y en este caso es un escarmiento, o se intentaba hacer un escarmiento de duras 10 días crudo, ahora sí juro que no vuelvo a tomar. Y ese antabuse se lo daban en los centros de rehabilitación a los alcohólicos para, si se les ocurría tomar, ahí en ese caso, pues ellos no lo hicieran, y si lo hicieran, ahora sí que aprendan. Entonces es este medicamento. Sabemos que existen un montón de personas alcohólicas. ¿Por qué? Porque este medicamento fracasó. ¿Por qué fracasó? Sí sirve, o sea, bloquea la enzima y te dura una cruda de 10 días, y es una cruda terrible que te dura 10 días por el antabús y estás intoxicado con acetaldehído y etcétera. Pero para dejar el alcoholismo y cualquier adicción se necesita voluntad para hacerlo. Entonces el medicamento fracasó, probablemente no lo conocían. Se necesita más que eso para dejar una adicción como el alcoholismo. Entonces, pues el medicamento ahí está. Si una persona se lo toma y se le ocurre tomar, va a durar crudo 10 días y va a tener malestares terribles. ¿Por qué? Por la intoxicación que va a tener ahí con acetaldehído, que no transforma en ácido acético. Bueno, ¿cuál es el contexto de la pregunta inicial de que se pueden tomar fármacos con etanol, con bebidas alcohólicas, sí o no? Se pueden tomar fármacos con bebidas alcohólicas siempre y cuando no tengan efecto tipo disulfiram. Hay fármacos que tienen efecto tipo disulfiram. ¿Cuáles son? Yo les presento algunos. El principal es el metronidazol, la cefalosporina, la gliciofulvina, el ketoconazol, la clorpropamida. Pero lo ideal es que si tú tienes duda, busques el fármaco y busca. ¿Tiene este fármaco efecto tipo disulfiram o también se llama efecto antabuse? Si te dice sí tiene efecto tipo disulfiram o tiene efecto antabuse, no lo tomes con etanol. ¿Por qué? Porque ese fármaco molecularmente se parece al disulfiram, y si molecularmente se parece, se va a unir ese fármaco. Ahora señalé ahí con esa figura que dice fármaco con efecto disulfiram, ¿cuál sería? Cualquiera de estos. Cuando tú te lo tomes, se va a unir el fármaco a la enzima ALDH. Entonces, se te ocurre tomar etanol. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ese etanol
sí se transforma en acetaldehído, pero tu medicamento tiene bloqueada a la enzima ALDH y te va a pasar como a los alcohólicos que les daban disulfiram en los centros de rehabilitación. Te quedas atorado en acetaldehído y te va a dar una cruda de días y terrible, y te vas a sentir bastante mal. Entonces se te va a acumular el acetaldehído y te va a ir muy mal. ¿Qué tan mal? Pues te va a durar una cruda de algunos días. ¿Te puedes morir? No es muy común morir por el acetaldehído o por el exceso de acetaldehído. Si el exceso de acetaldehído matara a las personas, ya se hubieran extinguido los borrachos. ¿Por qué? Porque hay gente que se toma un 24 o un cartón y medio de cervezas y acumulan grandes cantidades de acetaldehído, entonces su cuerpo se adapta y el exceso de acetaldehído pues sí es muy tóxico, pero como les digo, si fuera mortal ya se hubieran extinguido los borrachos. Entonces nada más es esperar a que el fármaco con efecto tipo disulfiram unos días después deje libre a la enzima y ya empiezas a metabolizar el acetaldehído, pero de preferencia, si tu fármaco tiene efecto tipo disulfiram, no lo tomes porque te va a ir muy, muy mal. De hecho, el exceso de alcohol, de etanol, es no recomendado, tomes o no tomes medicamentos, porque también te va a generar desgaste hepático y pues eso daña un montón de procesos en nuestro cuerpo. Con este efecto sí se han muerto muchas personas de la siguiente manera. Pongan atención. El problema radica en lo siguiente. El etanol es un producto comercial y muy popular. Como ya les había dicho, el fermentado de uvas, el producto etanólico, se llama vino, de granos, ya después de destilaciones, cosas de ese tipo, obtienes whisky, brandy, del mismo vino, etcétera. Y ustedes sabrán que hay productos que se dejan reposando 12, 18 años y hay botellas de ese producto carísimas. Por lo tanto, debido a ese mercado que genera miles de millones de pesos, de dólares, como ustedes lo quieran ver, existen falsificaciones. Eso muy probablemente todos ustedes lo saben. Entonces, esas falsificaciones intentan ahorrar ese tiempo de reposo de los productos y utilizan un producto que se llama metanol. Ese alcohol que se llama metanol, tú lo puedes obtener pues ahí haciendo el proceso en vez de hacerlo con uvas, con maíz, con granos, etcétera. Lo puedes hacer con trozos de madera simple, producir metanol. El metanol no es un producto de grado alimenticio. Ahí cambié el sustrato, vean, tengo yo etanol. El etanol se transforma, se metaboliza a acetaldehído y el acetaldehído a ácido acético, aunque no venga ahí en esta imagen. El metanol se transforma a formaldehído, que el formaldehído es un producto súper tóxico, fulmina las terminales nerviosas. Entonces las personas con un medicamento con efecto tipo disulfiram se pueden morir en las condiciones bien específicas de que vayas a un bar que te ofrece barra libre y que te dé productos adulterados, o que tú compres ahí en los licores piratas productos adulterados y no sea etanol, sea metanol. Entonces, si es metanol, no vas a producir acetaldehído, vas a producir formaldehído. Y el formaldehído, al quererse metabolizar, no se va a metabolizar. Y ese formaldehído fulmina las terminales nerviosas. Por ejemplo, empieza con las ópticas y a las personas las deja ciegas. Ustedes han escuchado que consumir este tipo de productos, incluso aunque no tengas fármacos con efecto tipo disulfiram, te dejan ciegos. Si tienes bloqueada la enzima por ese fármaco, que se parece al disulfiram, con el metanol te puedes morir. Entonces, esta combinación sí es muy frecuente. Personas que se tomaron un medicamento con una estructura molecular similar al disulfiram, que se llaman medicamentos con efecto tipo disulfiram, y se los tomaron para otra indicación
patológica, como pueden ver el metronidazol es para infecciones gastrointestinales, las cefalosporinas son antibióticos, el ketoconazol es un antimicótico, bloquean la enzima y se les ocurre tomar, les va a ir muy mal. Y si les tocó que era una bebida alcohólica adulterada, se van a morir. Así si pasa el proceso que puede llegar a ser fatal. De hecho, aunque no tomes un fármaco con efecto tipo disulfiram, vean la ruta metabólica del metanol. En el caso del etanol era etanol, acetaldehído y ácido acético. Pero vean, aquí vas metanol, formaldehído, y cuando ya en el ácido acético tú ya estás como si nada, vean el último producto metabólico del metanol es ácido fórmico. El ácido fórmico es lo que te inyectan las hormigas rojas y es, o sea, si te ha picado una hormiga, sabrás que el ácido fórmico es súper tóxico para el cuerpo. Entonces, ahí en ese caso, lo que se tiene que hacer es, con o sin efecto tipo disulfiram, evitar este tipo de bebidas adulteradas. Entonces, en resumen, se pueden tomar fármacos con bebidas alcohólicas, de preferencia no, ninguno. Pero si no tienes de otra y tienes un evento social y tienes que tomar por lo que sea, busca el nombre de tu medicamento en internet y busca si ese medicamento tiene efecto tipo disulfiram o efecto tipo antabuse. Si te dice sí, sí tiene, ese medicamento va a hacer lo mismo que el disulfiram, se va a unir a la enzima ALDH y no te va a dejar metabolizar el acetaldehído, que normalmente es lo que se va a estar ahí produciendo cuando tú tomas etanol. Y si te llega a tocar la mala suerte de consumir una bebida alcohólica adulterada con metanol, corres un grave riesgo de muerte. Información útil, tomes o no tomes efecto tipo disulfiram. Si alguna vez te llegan a dar una bebida alcohólica adulterada y sospechas que es metanol, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la cura? El etanol. Sí, el etanol. Entonces, si tú piensas que te dieron una bebida alcohólica adulterada que es metanol, toma etanol. ¿Por qué? Porque si tú tienes metanol en tu cuerpo y le pones etanol, las enzimas van a preferir 30-1 al etanol antes que el metanol. Entonces, el metanol no lo vas a metabolizar y el metanol, recuerden, no es tan tóxico. Lo tóxico es el producto que está en medio, que es el formaldehído, que es el que te va a dañar un montón tus terminales nerviosas. Entonces, esta es información extra del metabolismo, que si tú pones, en este caso, al metanol y al etanol enfrente de las enzimas catalasa, ADH, alcohol deshidrogenasa y CYP12-1, van a preferir 30-1 al etanol. Entonces, ¿cuál es la cura para una intoxicación por alcohol adulterado? Etanol. Y pues es una información útil por si se llegara a ocupar. Entonces, conclusiones de este video. De preferencia no combinar ningún fármaco con bebidas alcohólicas. Si es forzoso que lo hagas, busca si tiene efecto tipo disulfiram, que espero ya hayan entendido cómo funciona el efecto tipo disulfiram, y que sepan que esto pues es metabolismo en su máxima expresión, todo este tipo de interacciones que existen. Entonces, pues espero ya haya quedado claro la pregunta sobre si se pueden tomar fármacos con bebidas alcohólicas y vean la gravedad y el riesgo que te expones al hacerlo. Entonces, con esto terminamos este tema y gracias por su atención.